Capítulo 3. La conexión metafísica. A estas alturas, se justificaría que el lector preguntara: ¿cómo es que nosotros, mortales que vivimos a nivel físico y que estamos regidos por las restricciones físicas y limitados por el proceso de comunicación física, podremos jamás ajustarnos a los canales metafísicos de comunicación que nos fueron dados con la Torá? ¿Cómo podemos lograr el objetivo de transformar nuestro deseo de recibir? Se ha dicho aquí, al igual que en otros libros, que el propósito de la ceremonia ritual y de otros preceptos es hacer surgir el aspecto de compartir y así eliminar el pan de la vergüenza. Sin embargo, persiste el problema del enlace faltante, el proceso por medio del cual podemos lograr una comunicación directa con esta substancia espiritual, energía, luz o beneficencia. Decir que ese enlace lo proporcionan nuestras almas contenidas en el cuerpo físico, pero que existen a nivel espiritual, no es suficiente, puesto que el sistema de comunicación que establecemos tiene sus raíces en nuestra existencia física. Se nos ha dicho que por cada hoja de pasto que crece aquí, en la tierra, hay una influencia correspondiente en el reino de las estrellas o Mazalot. Si se puede decir esto de un organismo tan sencillo como el pasto, ¿cuánto más importante debe ser la correspondencia para formas superiores de plantas y vida animal? Tal vez podamos pasar por encima de la influencia de las estrellas. Sin embargo, de ella recibimos la inspiración fundamental para nuestro crecimiento. Por lo tanto, examinemos brevemente los sistemas de comunicación con los que estamos familiarizados, y a partir de esto, intentaremos entender el funcionamiento de estas transferencias de energía metafísica. Si consideramos el sistema telefónico, sabemos que para que dos personas se puedan comunicar a través de cierta distancia, tiene que existir un enlace físico, cables, un transmisor y un receptor a ambos extremos de la línea, construido de tal manera que se pueda comunicar cierta forma de energía física. El habla. El radio, aunque también funciona a través de un medio físico, no necesita de cables, en el sentido físico. Sus cables son el aire mismo, y en el caso de la televisión, esos cables incluso pueden transmitir imágenes. Este concepto de comunicación por medio de los cables físicos se vuelve aún más abstracto si consideramos la información que recibimos de los planetas más cercanos, información que viaja a través del espacio y de la atmósfera terrestre y, sin embargo, viaja a nivel físico y aún requiere de un transmisor y un receptor. ¿Cómo entonces podemos crear este enlace común, necesario para toda comunicación, cuando las distancias entre el transmisor y el receptor pueden llegar a ser infinitas? Al utilizar la palabra infinito debemos recordar que ya no estamos hablando de distancia o separación física, ya que estamos completamente rodeados de la energía metafísica con la que queremos establecer contacto.
Sin embargo, el problema aún yace en que estamos tratando de crear un sistema de comunicaciones que concilie nuestra existencia finita, física, con la beneficencia infinita, no física del Creador. Para entender este problema, tenemos que entender primero la importancia de los patriarcas, quienes también se conocen como las carrozas o carruajes. A menudo nos planteamos la pregunta de si realmente existieron los patriarcas, en una forma física, o si tan solo fueron conceptos metafísicos inventados por los sabios para nuestra instrucción. La Kabbalah nos dice que Abraham representa la columna derecha, la fuerza positiva, la sefirá de Yesed, o misericordia, el aspecto de impartir la energía. A partir de él aprendemos la importancia de las buenas acciones, de impartir y dar, así como de contribuir. Cuando la Torá presenta la figura de Abraham, ¿es este el único propósito para hacerlo? ¿O existe alguna implicación más profunda en todo el recuento histórico de la vida y obras de Abraham? El aspecto de impartir que viene del Creador es puramente metafísico. No lo encontramos en nuestros cuerpos físicos, como cuando decimos que una persona es buena. No nos referimos a una cualidad física. Nos referimos a una esencia que no está limitada por atributos físicos, una fuerza traída al mundo físico por la carroza o vehículo de Abraham. El aspecto de impartir del Creador. Y debemos recordar que el Creador representa única y totalmente el aspecto mismo de impartir. Fue reconciliado por medio de la carroza de Abraham con el nivel físico para que posteriormente se convirtiera en una fuerza viva y energizante sobre la tierra. Por lo tanto, la Torá relata al detalle los eventos del estilo de vida de Abraham, para poder ofrecernos un discernimiento más profundo acerca de los canales y las herramientas adecuadas por medio de los cuales se manifiesta la energía cósmica positiva y se pone a nuestra disposición para hacer conexión con ella y utilizarla en nuestras vidas diarias. Para poder entender mejor el concepto de enlace o la reconciliación del reino celestial superior con el reino terrestre, los sacerdotes inferior y la necesidad de obtener el instrumento correcto para efectuar esta unión, examinemos una vez más con precisión lo que queremos decir por enlace en nuestro nivel físico y terrenal. Dentro de la composición total del ser humano, encontramos dos elementos básicos, o fuerzas de energía, que impulsan al hombre a la acción. Estos son el cuerpo y el alma. Para investigar estos dos aspectos, tenemos que preguntar cómo es que estas dos fuerzas se unieron y por medio del cual instrumento. El aspecto se complica aún más al darnos cuenta que estas dos entidades existen a diferentes niveles. El alma en el nivel superior y el cuerpo en el inferior. Además,
La esencia de uno es diametralmente opuesta a la del otro. El cuerpo se adapta a su tendencia básica, que es un deseo de recibir tan solo para sí mismo, mientras que la esencia del alma es el deseo de recibir con el propósito de impartir también. Un vínculo que ayuda a conectar estas dos entidades diferentes y algunas veces opuestas debe, por tanto, contener características de ambos dentro de su estructura interna. De esta manera, y tan solo así, puede ocurrir un enlace entre las dos unidades. Para poder lograr una conexión correcta con eficiencia, la unidad de conexión debe contener no tan solo las características halladas en el cuerpo y el alma, sino que también debe ser capaz de establecer armonía entre las dos entidades opuestas. Cuando un metalúrgico desea fundir dos metales de diferente naturaleza, debe encontrar una aleación en un tercer metal que pueda afectar a la fusión. Al buscar una aleación para el cuerpo y el alma, debemos dirigir nuestros esfuerzos hacia un elemento que contenga los elementos básicos de los dos. Según el Ari, este elemento fluye en las venas y las arterias de todos los que vivimos. El Ari consideró la teoría de la evolución mucho antes de que se le ocurriera a Charles Darwin. En los escritos del Ari se lee en un comentario que a muchos les ha parecido extraña considerado la era en la que vivió. Llegará el momento en que el hombre de ciencia, en busca del eslabón perdido entre el hombre y el animal, pretenda considerar al mono como la forma viviente de la cual evolucionó el hombre. Y sigue el Ari diciendo que el mono es una imagen fraudulenta del hombre, y es, de hecho, el eslabón perdido entre el hombre del reino superior y el reino animal inferior. El mono, y tan solo el mono, contiene dos aspectos que conforman el enlace en la evolución, pero de hombre a animal, no de animal a hombre. Estos son los marcos de referencia del deseo de recibir: humano, animal, vegetal y mineral, que después se subdividen en grados infinitos. El grado infinito de cada nivel representa el número infinito de especies que existen en cada nivel. El hombre, a su nivel más bajo, sigue siendo más intenso en términos del deseo de recibir que el animal a su nivel más alto. El mono representa el nivel más alto de inteligencia dentro del reino animal, ya que su deseo de recibir es el más intenso de toda la especie animal. A mayor intensidad en el deseo de recibir que experimenta el individuo, mayor luz será capaz de recibir. El peldaño más bajo de la escalera de la humanidad, que representa el nivel más bajo del deseo de recibir, sin embargo, sigue siendo más alto que el deseo de recibir más intenso del reino animal, el cual está representado por el mono.
El mono, como el hombre, tiene 5 dedos en cada mano, pero no puede utilizar el pulgar al estilo del hombre, lo que sí puede hacer con los otros 4 dedos. Podremos sorprendernos de la inteligencia del mono, pero con su conjunto de ADN físico y metafísico, no puede salirse de su categoría de animal, por más intenso que sea su deseo de recibir, y esta limitación se ve reflejada en la mano. El pulgar representa la sefirá de Keter, o corona, el enlace hacia niveles superiores de conciencia cósmica, algo inalcanzable para el mono, ya que no tiene el movimiento humano del pulgar. La importancia del pulgar se expresa en la Torá, en la consagración de los sacerdotes, uniendo a la familia sacerdotal con la energía cósmica celestial. Las Sefirot de Yesed, representadas a nivel terrestre por el miembro corporal de los Kohanim, o sacerdocio. El Ari dice que el eslabón perdido entre el alma y el cuerpo del hombre es la sangre. Contiene glóbulos rojos y blancos, los cuales, desde un punto de vista cabalístico, subrayan las dos diferentes características internas de la sangre. El rojo denota el deseo de recibir tan solo para uno mismo, y el blanco, el deseo de recibir también con el propósito de impartir. La sangre es el único componente de todo el cuerpo que contiene tal grado de impartir. Por lo tanto, metafísicamente los glóbulos blancos son los que contienen el factor de coagulación sanguínea que se apresura a auxiliar cuando ocurre una lesión o cortadura. Consecuentemente, al examinar la descripción bíblica y cabalística del patriarca Abraham, podemos comprender su importancia en el desarrollo y evolución de este mundo terrenal y su relación con todo el cósmico del reino celestial. Abraham personificó a un individuo recto, benévolo y compasivo que estaba marcado con un poder especial divino que le permitía entrar en comunicación directa con la energía interna metafísica de la Sefirot de Yesed, en la columna derecha. Abraham fue un eslabón importante en esta cadena de transmisión por medio de la cual él, como medio de conexión, trajo hasta aquí la fuerza de la energía metafísica de positividad, hasta el reino terrestre del hombre, con lo cual le permite al hombre fusionarse y abstraerse en el poder de la energía positiva por medio de las mitzvot o preceptos positivas que ahora actúan como el medio de conexión del hombre. Fue esta característica particular de actuar como eslabón perdido que fue la causa de la benevolencia de Abraham. Por lo tanto, Abraham, observante de todos los mandamientos, aunque aún no hubieran sido revelados al pueblo de Israel, instituyó el rezo de la mañana, así como todas las mitzvot o preceptos, los tefilin o filacterias, y los tzitzit o flecos, con el propósito de dar a los hijos de Israel los instrumentos por medio de los cuales pudieran conectarse, a través del canal correcto, con la energía de la positividad. El reconocimiento de Abraham de un solo Dios, o monoteísmo, mencionado por muchos comentadores bíblicos como su principal virtud,
está directamente relacionado con su característica peculiar del eslabón perdido. Su comunicación directa con la energía positiva del Creador claramente demostró a Abraham que el creer en más de un Dios era contrario al concepto de positividad y más bien cercano al aspecto del deseo de recibir. De ninguna manera pudo haber sido parte del Creador. Abraham fue reconocido por su hospitalidad que brindaba a todos los que entraban a su casa. Tenía abiertas las puertas de los 4 lados de su casa. Por lo tanto, Abraham fue la carroza o la personificación de Yesed, o misericordia, la cuarta de las 10 sefirot, o escaleras. Esta interpretación será la base de explicar a las otras carrozas. Isaac, Jacob, Moisés, Aarón, Joseph y David, y su relación entre las fuerzas del cosmos y nuestro reino terrestre. Es igualmente cierto en los 248 preceptos positivos. Si los examináramos al detalle, lo cual no constituye el propósito de esta introducción, encontraríamos que cada uno representa un enlace directo, un instrumento por medio del cual cierto aspecto del deseo de impartir del Creador se manifiesta en nuestra existencia física. Como en los programas de televisión mencionados anteriormente, cada aspecto está disponible tan solo a ciertas horas y bajo ciertas condiciones muy específicas. Si quisiéramos construir un televisor, necesitaríamos instrucciones precisas y especificaciones exactas para cada componente. Si fuéramos a construir algo que tan solo tuviera la apariencia externa de un televisor, o le faltaran algunas piezas, no podríamos esperar que funcionaran correctamente. De manera similar, las especificaciones y horario de los preceptos no son tan solo tradicionales, sino esenciales para su función como enlace entre los niveles físico y metafísico. Así, al discutir la importancia de Pesaj, demostraremos por qué tan solo el día 15 de Nisan podemos obtener la forma de energía particular que se encuentra disponible en este día. Y por qué Matzah, que es el pan sin levadura, representa tan solo ese día el eslabón perdido por medio del cual podemos participar de esa energía. De la misma manera, explicaremos por qué la forma de energía que nos llega a través de enlazarnos el tefilín o filacterias se presenta tan solo a ciertas horas, y por qué las instrucciones para hacer los tefilín son tan precisas. ¿Por qué se deben hacer las tiras y cubiertas de cuero y no de hule o de lona? ¿Y por qué se eligieron los versos específicos que se encuentran en las cajas? Por lo tanto, las 248 mitzvot representan los cables físicos que crean el enlace a través del cual podemos tomar lo que el Creador quiere compartir con nosotros. Pero, al igual que en un circuito eléctrico, tiene que haber una puerta negativa para balancear la positiva.
tenemos los 365 preceptos negativos, aquellos conceptos del no harás de la Torá para completar y balancear el circuito de la energía metafísica dentro de nosotros mismos. A esta altura ya podemos distinguir tres aspectos distintos e interrelacionados del sistema de comunicaciones que nos ofrece la Torá. Primero están los cables, que son los enlaces físicos y metafísicos entre el transmisor y el receptor. Como hemos dicho, los cables son, entonces, los rezos y las mitzvot, los preceptos positivos. El segundo aspecto del sistema de comunicaciones es la construcción física y metafísica de nuestro aparato de televisión y recepción. La parte física está representada por los tefilín, matzah, el talit, el etrog, etc. Todo lo que debe estar de acuerdo con las especificaciones presentadas por la Torá y por los sabios. Al igual que las palabras que usamos, las oraciones y meditaciones que se asocian con un instrumento en particular deben ser las indicadas, pronunciadas correctamente. El Aleph Bet mismo, o abecedario, es un cable que representa el enlace faltante en el envío de un mensaje desde el nivel físico hasta el metafísico. Debe ser claro que al rezar, no pretendemos tan solo emitir una sarta de palabras al espacio exterior. Nuestras oraciones deben tener un destino y una bendición en sentido general, o alguna forma particular de energía, o el cumplimiento de algún deseo de recibir físico. Por lo tanto, el Aleph Bet, el que impulsa a la oración más allá de la atmósfera física, después de la cual, según el Zohar, es transportada a través de un sistema de ángeles y pasa de un ángel a otro, o malach, hasta que llega a su destino. La respuesta regresa de la misma manera. Tal como sucede con un cohete con destino a la Luna, el aspecto de la oración que es impulsada más allá de la atmósfera física es básico. El menor error durante las primeras etapas de lanzamiento del cohete podría sacarlo del curso, causando un desastre. Igualmente, el menor error en la lectura de una oración puede obstaculizar o anular su propósito. Tal vez sea el momento preciso para recordar una vez más al utilizar la analogía del vuelo espacial, para que nos ayude a comprender los aspectos de la oración. No debemos caer en el error de pensar que Dios se encuentra separado de nosotros por una distancia finita o aún infinita, algo que aplica vagamente como allá arriba.
Debemos recordar que la beneficencia de Dios se encuentra en todo nuestro derredor, indicando que Mlo Kol Ha-Aretz Kvodo, es decir, toda la tierra está llena de su gloria, como se nos dice en Isaías 6:3. Lo que nos separa de esta beneficencia no es la distancia como tampoco es el tiempo o el movimiento, ya que los tres aspectos existen tan solo en nuestra esfera física. El objetivo del rezo no es atravesar la distancia sino trascenderla. Es más, cuando hablamos de la atmósfera, como la barrera física a través de la cual debe pasar un cohete con destino a la Luna, no debemos cometer el error de pensar que la resistencia que se encuentra en nuestras oraciones está fuera de nosotros mismos. Los velos dentro de nosotros presentan el único obstáculo para el libre flujo de nuestro sistema de comunicaciones. El tercer aspecto de este sistema es la creación de un circuito que nos permite impartir y compartir en la misma medida que nuestra capacidad de recibir. Hemos dicho que el sistema de preceptos constituye un equilibrio, que las 248 mitzvot equilibran los 365 preceptos negativos. De la misma manera, tenemos que estar conscientes todo el tiempo de los aspectos circulares y equilibrados de nuestras acciones y oraciones. Por ejemplo, al pedir comida, es importante saber por qué lo hacemos, no únicamente para poder satisfacer nuestra propia hambre, sino para poder tener la fuerza y energía necesaria para ayudar a los demás. Al consumir alimentos, existe también el aspecto de compartir. Si rehusamos todo alimento, estaríamos negando no tan solo la posibilidad de compartir con los que nos lo ofrecen, sino también el deseo de Dios, quien creó el alimento para nuestro beneficio. Por lo tanto, al comer se nos da la oportunidad de crear un circuito. Recibimos alimento e impartimos placer tanto a nuestros congéneres como al Creador. Además de estos tres aspectos del sistema de comunicaciones que existen entre el hombre y Dios, hay también otros sistemas con los cuales podemos perfeccionar, refinar y mejorar nuestro equipo de transmisión y recepción. Estos sistemas podrían equipararse con la afinación y el ajuste de un motor, eliminación de alguna de las asperezas para que funcione armoniosamente. Aunque no se le agreguen, quitan o alteran sus componentes. El resultado neto es una mejora general en su eficiencia y suave conducción.
Un método por medio del cual podemos mejorar la receptividad general y el alcance de nuestro sistema es la mikvah, o baño de inmersión, o baño ritual. Este es un concepto que en general se le considera relacionado tan solo con mujeres, especialmente mujeres ortodoxas. La mayoría de las mujeres judías no se apegan al precepto de la mikvah, considerándola como una costumbre anticuada y obsoleta, relacionada con la menstruación. Sin embargo, el rabí Ashlag, al describir su iniciación a los secretos internos de la Kabbalah, o Sitrei Torah, nos cuenta que cuando su maestro le reveló los secretos de la mikvah, experimentó la más grande revelación que hubiera experimentado previamente y la más grande que experimentara el resto de su vida. Este no es el momento oportuno para hablar de los detalles precisos del poder de la mikvah, ni de las condiciones que se dieron para su construcción. Por el momento, es suficiente con subrayar que es mucho más que un baño. De hecho, el Zohar la considera como que encierra el secreto de la vida misma. Aunque en su forma más refinada, la mikvah debería ser un mayán, o sea, agua que ha brotado de un pozo, que en el caso del pozo del rabí Ishmael Cohen Hagadol, el sumo sacerdote en la época del templo sagrado, que sigue en funcionamiento en Israel. El resultado es del mismo orden, aun cuando consistiera de agua de lluvia o de arroyo. La inmersión total en la mikvah puede servir para allanar y refinar algunas de las impurezas en nuestros sistemas que son causadas por la inclinación del hombre hacia el mal, lo que crea los velos o clipot, que nos mantienen apartados de la luz divina de la creación. Debido a que la importancia metafísica y espiritual que rodea el tema de la mikvah tiene serias implicaciones. Discutiremos el tema a profundidad en la sección que trata acerca del manejo de las energías positivas a través del proceso meditativo de las mitzvot o preceptos. Sin embargo, con el propósito de lograr un entendimiento más profundo del tema que estamos tratando, daremos un resumen general del tema de la mikvah, en vista de que esta importante práctica servirá de inestimable apoyo al esforzarnos a trascender las limitaciones que nos hemos impuesto a nosotros mismos. Fundamentalmente, la inmersión en la mikvah es una ayuda metafísica espiritual por medio de la cual se eliminan las clipot metafísicas o vasijas impuras que contienen energía inmersa que ha llegado a su dominio por medio de nuestro ejercicio del deseo de recibir tan solo para uno mismo. La restauración de esta energía interna
a su vasija correcta, pura y apropiada. Es decir, el deseo de recibir con el propósito de compartir ocurre cuando se nulifica el dominio de la vasija impura o klipot sobre la energía interna. El agua es la más indicada para el propósito de nulificar impurezas, ya que la fuerza de la energía interna del agua en Yesed, o misericordia, que constituye el aspecto de la columna derecha de impartir, y es contrario a la fuerza de las klipot. Mayan, el agua natural de manantial, es el instrumento más efectivo por medio del cual se puede lograr la nulificación, ya que su origen se encuentra sobre la tierra. El agua natural de manantial se ha puesto en contacto con esta fuerza, que es la tierra, y se ha puesto bajo la influencia de la fuerza de gravedad, la cual se relaciona con el deseo de recibir tan solo para uno mismo. Sin embargo, el agua continúa fluyendo en vez de ser absorbida por la tierra. La interpretación cabalística de esta potencialidad es la habitual consecuencia del agua para nulificar las klipot inherentes a nosotros. Esto se debe en gran medida a la estructura del agua natural del manantial, que ha sufrido un proceso interno de nulificación en virtud de su habilidad para alcanzar y fluir sobre la tierra. Aunque normalmente se usa agua de lluvia para el propósito de inmersión, carece, obviamente, de fuerza y energía del agua natural de manantial, por su falta de contacto con la tierra. Consecuentemente, se debe hacer énfasis en que el propósito de la inmersión no es de naturaleza física, sino de limpieza espiritual, purificación y eliminación del deseo de recibir tan solo para uno mismo.